doy la bienvenida. Hoy es miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión de la memoria obligatoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Había pasado un año desde la humillante derrota sufrida por sus tropas en los campos cataláunicos a manos del general romano Flavio Aecio. Y por lo tanto para Atila ya era hora de ajustar cuentas, máxime que el jefe de su vencedor, Valentiniano III, aún tenía en su poder a la princesa Honoria, hermana de ese emperador, que como parte del tributo convenido tiempo atrás, a cambio de no atacar a Roma, debía entregársela en matrimonio, pero luego de cerrar el acuerdo le incumplió, y por eso se puso en marcha con su temible ejército en la primavera del año 452. Y como una aplanadora fue aplastando todo a su paso, incendió Aquilea, saqueó a Milán y a Pavía, y continuó su camino hacia Roma, en donde estaba refugiado Valentiniano. Las autoridades romanas, que estaban tan aterrorizadas como el pueblo, buscaron como salvavidas al Papa San León Magno, quien no dudó en salir al encuentro de Atila, al hallarlo junto a la ciudad de Peschiera, cuando intentaba cruzar el río Mincio. Lo enfrentó enarbolando la cruz, y el rey de los hunos se apeó de su cabalgadura y ambos parlamentaron brevemente. Al término de la entrevista, el azote de Dios, así se le conoce a Atila históricamente, desistió de la invasión y nunca se supo qué le dijo San León Magno para que volteara la grupa sin reclamar a Honoria. El Papa León I, nacido en Roma en el año 390, pertenecía a una prestante familia toscana y fue educado en consonancia con su estatus. A diferencia de los de su clase, que llevaban una vida disipada, se destacó por su acendrada piedad que, unida a su notable inteligencia y a su amor por los pobres, llamó la atención del Papa Celestino I, quien después de conferirle el diaconado lo convirtió en su mano derecha. Más adelante lo ungió sacerdote y su sucesor, San Sixto III, lo retuvo a su lado. Dado su talante diplomático, lo envió como su legado a mediar en las diferencias que sostenían los generales romanos Aecio y Albino en las Galias. Estando allí le comunicaron que había sido nombrado papa y tuvo que retornar a marchas forzadas para asumir el cargo el 29 de septiembre del año 440. De entrada le tocó a San León Magno lidiar con varios brotes heréticos que giraban en torno a la naturaleza divina y humana de Jesús y estaban socavando la iglesia y enfrentando a los patriarcas de Alejandría, Constantinopla y Jerusalén, e involucraban a Teodosio II y Valentiniano III, que eran los emperadores romanos de Oriente y Occidente respectivamente, y además ponían en riesgo la autoridad del Papa. Así las cosas, descalificó varios sínodos en los que los jerarcas eclesiásticos de esas ciudades se sacaban los trapitos al sol y se excomulgaban mutuamente, y para ponerle coto al asunto realizó el concilio de Calcedonia en el 451, y con uno de los documentos más brillantes de la historia de la Iglesia, aclaró todas las dudas sobre la naturaleza de Jesús, a tal punto que al terminar su lectura de ese documento, los 630 padres conciliares exclamaron: "Esta es la fe católica. San Pedro acaba de hablar por la boca del Papa León". Desde ese momento, el contenido de esta declaración se convirtió en la doctrina oficial de la Iglesia en esa materia y aún está vigente. Con estas acciones afirmó para siempre la autoridad del obispo de Roma sobre la Iglesia Universal, y para que no quedaran dudas le agregó a la figura del Papa el título de Pontífice Máximo que antes ostentaban los emperadores. A la par, el Papa San León Magno desplegó una febril evangelización en la decadente Roma. Depuró el clero, reglamentó la ordenación sacerdotal para que los escogidos fueran hombres probos y maduros en la fe. Salvó a Roma de las garras de Atila y, aunque no pudo detener a Genserico, rey de los vándalos, en el 455, sí logró de él que no incendiara la ciudad ni asesinara a los habitantes y respetara todos los templos católicos. Al terminar el pillaje, reconstruyó la ciudad. Como si eso fuera poco, mientras enfrentaba todas estas vicisitudes, escribía sus sermones con un estilo impecable, y de ellos se conservan 96, más 173 trascendentales documentos papales que aún son objeto de estudio. A causa de tan febril labor, fue perdiendo la salud y murió santamente el 10 de noviembre del 461. El Papa Benedicto XIV lo canonizó, declaró doctor de la Iglesia y le otorgó el título de Magno,
en 1754. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San León Magno que nos dé valentía para enfrentar a los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Dispongamos nuestro oído, nuestra mente, el corazón, para escuchar el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos desde el 11 hasta el 19. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo no quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias sino este extranjero? Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Les recuerdo el primero hacer las lecturas correspondientes a los textos antes de escuchar nuestra reflexión. La primera lectura del libro de la sabiduría en su capítulo 6, que leímos en la liturgia de hoy. Este es uno de los libros del Antiguo Testamento titulado Sabiduría de Salomón o simplemente Libro de la Sabiduría. Desafortunadamente, este valioso libro por su contenido y esencia no está en la Biblia hebrea por surgir de textos originales en griego. No saben de lo que se han perdido. La propuesta del día de hoy es una exhortación a buscar la sabiduría. El autor vuelve al discurso directo del que nos dice el libro en su capítulo 1, versículo 1. Amad la justicia, los que juzgáis la tierra, pensad rectamente del Señor y con sencillez de corazón buscadle. Y concluye esta sección del libro con una advertencia acerca del inminente tema, una exhortación a escuchar sus palabras. Ante esta propuesta le respondemos al Señor por medio del Salmo 81. Este es considerado un salmo con dudas de ser profético. Su género literario no está claro. En él encontramos un proceso judicial. Dios está acusando a los dioses de injusticia y les entrega la ley. Se sabe que no hay esperanza de que se conviertan. Están muertos. En los versículos del 3 al 4, los tipos humanos mencionados en estos versos eran los oprimidos, como nombran constantemente en el Antiguo Testamento. Ya en los versículos del 6 al 7, en virtud del juicio divino, los dioses morirán, caerán. El motivo de la caída de los dioses está tomado de los mitos cananeos. El juicio implica responsabilidad por las injusticias nombradas en los versículos del 2 hasta el 4. Los jueces no pueden ser seres humanos.
pues su castigo sería morir humanamente. Los magistrados son poderosos en autoridad para el bien común. Los magistrados son ministros de la providencia de Dios para mantener el orden y la paz, en particular para castigar a los malhechores y proteger a los que hacen el bien. Los príncipes y jueces buenos, de buenas intenciones, están bajo la dirección divina, y los malos, los de malas intenciones, están bajo la restricción divina. La autoridad de Dios es para someterse a ella a través de las autoridades cuya providencia puso sobre nosotros. Pero cuando la justicia se aleja de los justos, no puede esperarse ningún bien. Las acciones malas de las personas públicas son maldades públicas. La propuesta del Evangelio. Ya en el relato del Evangelio nos encontramos con 10 individuos, posiblemente 9 judíos y 1 samaritano. Han ensuciado su limpia carne por causa del pecado, y solo Jesús puede limpiarlos de él. Algunos de los discriminados por la tradición judía se favorecen viviendo en comunidad, y quizás la unidad hace la fuerza. Esa era la condición, por lo menos para los leprosos. Debían vivir todos juntos fuera del pueblo. Clamar a Jesús es la solución, pero lo hacen a distancia. Saben que el hombre de quien se habla es judío, y un judío no puede tener contacto cercano con un impuro o un enfermo de lepra. Le suplican entonces a Jesús misericordia, que permita que quienes quieran acercarse a él reciban la bendición. Hoy le corresponde a este grupo unido. Todo ser discriminado debe clamar a Jesucristo misericordia. Él devolverá su salud y dignidad. 10 obedecieron a Jesús. Id a presentaros a los sacerdotes, y quedaron curados. Pero uno solo quedó sano, porque resolvió ir tras el verdadero Dios. Los otros 9 judíos se quedaron en el Antiguo Testamento rindiendo culto a las normas de la ley mosaica. Pero uno solo, un samaritano que desobedecía esa norma, acogió lo que le decía su corazón. El hombre que me sanó es Dios. Dio gracias a Dios, lo alabó y se postró delante de quien le devolvió la limpieza a su piel, al Dios con nosotros. El Señor le dio la oportunidad de iniciar de nuevo con su afirmación: levántate. Y ahora, reconociendo quién es el verdadero Dios, se quedará con él para aprender de él, de sus enseñanzas, y gozar de las alegrías que ofrece el Salvador, las alegrías eternas. El relato del Evangelio nos cuenta que el don de Dios y el de su Hijo se encargan de liberar a cuantos son sometidos a toda clase de esclavitudes, siendo obedientes. El Señor libera de muchas ataduras, y algunos de los limpios vuelven a sus antiguas andanzas. Estos difícilmente alcanzarán la libertad verdadera. Por tal razón, quien es limpiado por la gracia de Jesús debe volver a Él para agradecerle y mantenerse firme a sus pies, como María a la escucha de su palabra, para fortalecerse de sus debilidades, levantarse de sus desgracias. Es la clave para alcanzar misericordia y que sea rota la cadena de la esclavitud. El Señor nos quiere limpios del pecado para Él, siendo fieles, obedeciendo a su palabra. Para todos un feliz día. Que el Señor nos colme de su alegría y de su bendición. Felicidades.